Bueno, pues bienvenidos compañeros a esta clase del día de junio. Ya estamos por aquí, ya listos para entrar en acción. Bueno, pues les decía, vamos a lo que es la parte de la Organización de las Naciones Unidas, pero básicamente, acá siguen entrando, es un antecedente el que todos ustedes ya tienen. ¿Alguien me quiere contar cuáles son los antecedentes de organizaciones desde el siglo XIX o por qué llegamos aquí? ¿Quién me quiere contar un poquito de los antecedentes? La Liga de las Naciones, ¿no? Como primer antecedente, después de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, todo esto. Un poquito antes, antes en el siglo XIX, de las convenciones y todas estas guerras fratricidas en Europa. ¿Cómo se fue dando? Sí, porque el Tratado de Versalles es muy importante, pero a ver, cuéntame un poquito por ahí usted. ¿Tiene un panorama histórico? Fue con el antecedente de la Sociedad de Naciones, no profesor, pero que tenía el antecedente de que realmente no estaban comprometidos, no se responsabilizaban en gran manera de llevar a cabo esa Sociedad de Naciones. Exactamente, no se responsabilizaban en sentidos, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir del siglo XIX? ¿Cómo eran esas guerras entre ellos? ¿Cómo eran estas guerras en Europa? Pues era un sentido imperialista en realidad, o sea, como antes, no sé, en 1890, 1880, todo el sentido mundial era imperialista, y esto quiere decir como que las naciones necesitaban como, pues, expandir sus territorios, y pues obviamente a través del sistema imperialista va como procede a los problemas, y ya empieza la Primera Guerra Mundial, que es hasta a 1914, de ahí al 17 con la Revolución Rusa, y pues ahí se desencadena como todo lo que hemos conocido en la historia contemporánea. Muchas gracias, Gabriel. Sí, evidentemente hay un antecedente histórico brutal y se va a desencadenar en lo que se llamó la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y evidentemente esto va a desembocar en los famosísimos tratados de Versalles, que ahí van a perder pues, los alemanes, los aliados en este sentido, los van a someter a condiciones extremas casi de vasallaje, les van a retirar territorios a los alemanes. Venganza. ¿Mande? Bueno, una venganza, ¿no? Ahí. Pues más o menos, a ver, cuéntanos, ¿cómo la viste tú los tratados de Versalles? De hecho, eso es un presente importante para la Segunda Guerra Mundial. Sí, como una venganza y ponerle todas las consecuencias económicas y sociales a Alemania, ¿no? La disolución del Imperio Alemán, ahí la creación de la República de Weimar y todo esto que después se desencadenó en el nacionalsocialismo, ¿no? Que fue lo de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En efecto, así puedes decir que esas condiciones oprobiosas, además, ni los Estados Unidos quisieron firmar esas condiciones. Retiraban, eran pagos excesivos, muy fuertes, también les retiraban territorios, les prohibían tener su ejército. Es decir, para los alemanes fue muy denigrante también el perder en esas condiciones. Entonces, como dijo Omar, va a dar condiciones a que surja el nacionalsocialismo, un ambiente donde se pueda dar esta circunstancia del fascismo, también el ascenso del fascismo, y bueno, pues vamos a tener condiciones muy terribles. Algunos estados trataron de entrar en tratados, por ejemplo, lo vamos a ver sobre este famosísimo pacto Ryan-Kellogg. Vamos a verlo tantito. Sí, buenos días, profesor. Con respecto a lo que comentaba mi compañero de cómo era la guerra antes, por favor, que no había normas, entonces por eso se creó la Convención de la Paz de la Haya. Para sí, no había normas, Para había que de alguna reglas. forma, sí, dime. Sí, para que de alguna forma pues que quedara los conflictos, se codificara las reglas, por así decirlo, a seguir. Conforme mencionaba mi compañero. Sí. También lo del Tratado de Versalles efectivamente se originó, pero parecía que solamente afectaba a Alemania, y es por eso que se creó ese resentimiento que obviamente desencadenó la Segunda Guerra Mundial,
y que posteriormente digamos que el detonante para crear las Naciones Unidas con base en la Sociedad de las Naciones. Esto fue porque los países cuando Japón atacó, fue cuando todos los demás países se unieron, fueron 50 países, y establecieron ya la Carta de las Naciones Unidas. También en la información se menciona que tardaron 2 meses para aprobar cada parte de la carta, porque eran más de 3,000 personas las que estaban ahí, entre funcionarios, secretarios, bueno, de todas las 50 naciones que estaban representando. Fue un proceso histórico bastante serio, pero tienes razón, gracias por compartirlo. A partir de los antecedentes históricos que se vinieron dando de la Sociedad de Naciones. Y uno de esos antecedentes básicamente va a ser también este famoso pacto Bryan-Kellogg, que lo que va a buscar es que ya no se resuelvan los conflictos mediante la guerra. Y aquí está un poquito de su extracto inicial, ¿no? Entonces, dice que convencidos en este párrafo aquí, de que todo cambio en sus relaciones épocas debe pronunciarse solo mediante medios pacíficos y que sea resuelto de un proceso pacífico y ordenado, y que a cualquier potencia signataria que en exclusivo trate de mejorar sus intereses nacionales, recurriendo a la guerra, deberá negársele los beneficios que proporciona este tratado. Este es el antecedente, es decir, vamos a tener la intención de que ya no se hagan la solución de los conflictos internacionales por medio de la guerra. Es un buen antecedente, es un catálogo de, yo diría, de buenas intenciones, pero pues no va a cristalizar en ese momento, va a tardar un poco. Ya en el tercer párrafo, en este otro párrafo, dice que colocarán a sus pueblos dentro del radio de acción de sus beneficios, de benéficas disposiciones, uniendo con aquello las naciones civilizadas del orbe, renunciando en una renunciación común a la guerra como instrumento de política nacional. Evidentemente esto no pasó. No se renuncia a la guerra sigue, al contrario, sigue ahí. Es también una industria muy poderosa. La guerra deja mucho dinero, deja grandes negocios. Los grandes potencias siguen siendo los que arman a todos los bandos, a todos, a terroristas, a no terroristas, a gobiernos legítimos, a gobiernos ilegítimos. Hay un mercado negro impresionante de armas. Hasta la fecha, pues yo no sé de dónde vienen tantas armas los narcotraficantes. ¿De dónde creen que llegan? De Estados Unidos. Pues es un mercado. Es más, tú vas a Estados Unidos y en cualquier armería en la frontera, pues compran las armas como si fueran a comprar sus pantalones Levi's, ¿no? No hay problema. O llegan de manera ilegal, o operaciones rápido y furioso que las metieron que es que para ver dónde estaban las armas. La guerra sigue siendo un gran negocio y sigue estando allí. Es una buena intención y evidentemente esto pasó. Bueno, y como ustedes lo ven, la Segunda Guerra Mundial va a ser el detonante para que entonces sí se vaya a crear la Organización de las Naciones Unidas. Después de que en mayo de 1945 el Ejército Rojo logra vencer al Tercer Reich y toman Berlín, que yo digo, fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Ya después entraron los aliados por el lado occidental, pero los verdaderos ganadores y vencedores del Tercer Reich fueron los rusos. Tan solo si fueron a ver los videos de las batallas de Stalingrado, fueron batallas impresionantes, ¿no? Y bueno, estos van a ganar la guerra y pues también viene un proceso histórico. Del lado occidental se van a quedar pues los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y van a crear el bloque capitalista. Y del lado oriental, pues los rusos, los comunistas, que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Incluso los Beatles tenían una canción que se llamaba De Regreso a la Unión Soviética. Back in the USSR, está muy buena, pero ya no existe la Unión Soviética. La Unión Soviética dejó de existir en aquel lejano y mítico 1988, en octubre del 88, cuando cae el muro de Berlín, pero va a crearse un mundo bipolar ahí. Pero bueno, antes de todo eso va a surgir las Naciones Unidas como un instrumento, como un medio por el cual vamos a querer alcanzar la paz y que bueno, si no se ha podido del todo, pues nos ha dejado ahí algunas enseñanzas. Vamos a ver un poquito. La misma página, lo dice. Déjenme. Me fui a la página porque es lo mejor que pude encontrar, las propias páginas.
Aquí estamos en las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que busca la famosísima ONU? Pues básicamente tienen sus objetivos: mantener la paz, la seguridad internacionales, proteger los derechos humanos, entregar ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible y defender el derecho internacional. Estas van a ser los 5 grandes objetivos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, a través de todos estos elementos que tenemos al alcance. Básicamente, y el primero es el más importante, el mantener la paz y la seguridad internacional. Y si van a la página lo van a encontrar, ¿eh? Es muy buena la página. A final de cuentas, te va llevando de la mano. A mí me parece hasta mejor que el libro. Pero si soy sincero, ¿no? Me parece mucho mejor. Incluso lo dice bien clarito. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, con una prioridad de mantener la paz y la seguridad internacionales, dice, con ese objetivo, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz y exige crear no solo las condiciones propicias para que esta anide, sino para que se mantenga. Y el Consejo de Seguridad, que es el máximo responsable de paz y seguridad internacionales, la Asamblea General y el Secretario, junto con otras oficinas y organismos de la ONU, también desarrollan un papel importante en esta tarea. Esta es básicamente la idea fundamental de la Organización de las Naciones Unidas, la paz y la seguridad internacional. No sé si se haya logrado, pero desde 1945 a la fecha, como cuántas guerras habemos tenido, así como de corte internacional. A ver, cuéntenme. Como que a Omar le gusta la historia. A ver, Omar, ¿cuántas guerras ha habido del 45 para acá? Pues ninguna. No. Según. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, los conflictos. La del Golfo. Del Golfo, los conflictos en Israel y Palestina. En Afganistán, donde estaban los rusos. Los rusos que estaban ahí. Además, las películas de Rambo de los años 80 tenían por objeto expulsar a los rusos de Afganistán, que Sí, era cine de propaganda. Y si ven las películas del 2000 en adelante, el cine estadounidense se dedica al cine de terrorismo, que también es cine de propaganda. Oye, ¿qué tanto esa guerra de Afganistán, bueno, ese intento de la Unión Soviética de entrar en Afganistán, participó en su decaída? Sí, sí funcionaron. De ello, el mundo bipolar, que lo había comentado. Entonces, los rusos sí tenían intereses muy serios allí en Afganistán. Y los que les daban armas a la resistencia afgana eran los estadounidenses. La CIA les daba armas. A Bin Laden, ¿no? Exacto. Bueno. Bin Laden era uno de esos personajes que tenían los nexos con Estados Unidos y les daban armas. Después el monstruo que ellos van a crear se les va a voltear. Pero era su monstruo, era el de ellos. Bueno, pues es casi como en la Primera Guerra Mundial, los alemanes le dan la entrada a Lenin, ¿sí? Para que vaya a hacer la Revolución Rusa y después con los que le ganan la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues sí, evidentemente. De hecho, los rusos no iban a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Los rusos tenían un pacto de no agresión con Hitler. Pero pues fue a meterse a Polonia en el 39 y después se cruzaron las fronteras y se fueron a meter con los rusos. Los rusos no se iban a meter, pero ni los estadounidenses. Los estadounidenses tenían mucha resistencia interna dentro de Estados Unidos para entrar a la guerra hasta que pasó lo de Pearl Harbor. Pues hasta el 41. Más o menos, que fue que entraron. Pero entonces, bueno, sí ha habido muchas guerras y entonces el Consejo, por eso está la ONU. Tenemos el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, son los 2 órganos máximos que vamos a tener aquí en el Consejo de la ONU. Y el Consejo de Seguridad, pues es excepcionalmente el órgano más importante cuando hay conflictos. Y aquí mismo lo va a decir, ¿no? Profesor, una duda. Mande. Por ejemplo, cuando se vive un conflicto en nuestro país, nos regula el artículo 29 y se hace un estado de excepción, es decir, se suspenden las garantías individuales. Individuales, sí. ¿Es lo mismo que pasa en Palestina? No, todavía no llegamos a esos extremos. Además, aquí pues todavía mantenemos cierta institucionalidad. Mientras que la institucionalidad siga permeando para dirimir nuestro conflicto, no hay necesidad de llevar a cabo una suspensión de las garantías. De hecho, sería muy difícil que el presidente o el Congreso determinara la suspensión de las garantías. Debe ser un estado de excepción, una cosa incontrolable. Pero por el momento no creo que haya ningún gobierno desde
y desde los años 80 a los actuales que hayan tenido la necesidad de decretar estado de excepción. Pero lo que pasa en Palestina es distinto. Lo que pasa en Palestina ahí es literalmente una limpieza étnica. Es lo que estamos viendo. Muy bien, gracias. Gracias, profesor. Bueno, este Consejo de Seguridad, que es importante, tiene 5 miembros permanentes y otros invitados. Cada 2 años invitan a uno. Ahorita México está invitado a este consejo, ¿no? Ahí estamos invitados y demás. ¿Quiénes son estos permanentes en el Consejo de Seguridad? ¿Quién quiere decir quiénes son los miembros permanentes? Son las 5 potencias. Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, China, Francia, Inglaterra. ¿sí? Y hay uno más por ahí que yo dije, ¿qué hace Irlanda del Norte? Es miembro permanente, pero ahí está. Bueno, estos 5 que son permanentes tienen el derecho del veto también cuando algo no les gusta y dan resoluciones cuando algo pasa, sobre todo si existe una amenaza a la paz, una agresión. Hacen un llamamiento a las partes para que resuelvan su conflicto pues, de manera amigable o mediante la negociación, las pláticas conciliatorias, los buenos oficios, todo lo que hemos visto. Y el Consejo también autoriza operaciones de mantenimiento de la paz, los famosos cascos azules y las misiones políticas especiales. Alguna vez hicieron una broma en México y hubo memes de que íbamos a mandar a personal para los cascos azules y que los íbamos a mandar con resorteras, pero no, esos eran memes que estaban por ahí en la red. Y lo que también tenemos es la Asamblea General, que es un órgano máximo, todavía aún puede hacer recomendaciones sobre principios de cooperación, tanto para la paz y seguridad internacional, incluido el desarme, como para solucionar de manera pacífica cualquier situación. En la Asamblea General han acudido incluso los personajes más históricos, más relevantes. Han estado ahí Nikita Khrushchev, el Che Guevara estuvo en nombre de Cuba, nuestros presidentes, el mismísimo y extinto expresidente venezolano ya fallecido, ¿cómo se llama? Hugo Chávez estuvo ahí. Es más, decía, aquí huele a azufre, porque unos momentos antes había estado George Bush, y entonces así decía, aquí huele a azufre. O el más simpático que últimamente vi fue Bukele, que sube con su teléfono y dice, permítame, déjeme tomar mi foto, ¿no? Entonces, bueno, habíamos visto de todo, los grandes líderes han estado ahí en esta Cantinflas hizo su película donde hablaba sobre las naciones, ¿no? Muy bien, un ejemplo de eso. Y bueno, se pueden tocar temas tratados con la paz, las seguridad internacionales y hacer recomendaciones. Y en ese momento el Consejo de Seguridad no ha abordado esa cuestión. De hecho, ahorita que estaba el conflicto israelí, se pedía de entrada la acción por parte del Consejo de Seguridad. Les voy a dar, y ahorita a manera de ejemplo, dos resoluciones muy importantes que se tienen. Fíjense cómo cambian las cosas. Esta es la resolución 1368 del 2001. Si aprecian ustedes, ¿de qué fecha es? ¿12 de septiembre? Un día después del ataque. 11 de septiembre de 2001, que tuvieron un lugar. Un día después del ataque de las Torres Gemelas. Pero así, o sea, no se tardaron ni en reunir ni 24 horas. Ya estaba el Consejo de Seguridad funcionando, porque fue algo que sí fue verdaderamente dramático. El Consejo de Seguridad va a entrar porque aquello fue algo que cambió el mundo. Es más, a mí me tocó verlo. El aeropuerto estuvo tomado por el servicio secreto estadounidense. Nuestro aeropuerto. Yo viajaba mucho en ese entonces. Nuestro sistema aeroportuario o aéreo depende mucho del sistema aéreo estadounidense y básicamente entraron todos abajo, ¿no? Tenía mi jefe de la oficina, ese día a mí me tocaba audiencia en Torreón, una audiencia de carácter agrario. Y me dijo mi jefe, no, yo voy a ir antes, yo voy a la audiencia. Qué bueno que fue él, ¿no? Pues no puedo regresar hasta el otro día porque no hubo aviones, todos los aviones a tierra. Bueno, entonces esto derivó en un cambio en las condiciones. Antes podías subir, nada más identificabas, o podías cambiar tu boleto. No, ahora para que tú subas un avión, tienes que unas medidas estrictas. Tu cinturón, zapatos, que no puedes llevar ya tu botellita de tu refresco favorito porque ya tienes algo, o tu jabón debe de ser chiquito, tu champú, todo cambió. Bueno, en esta resolución es una condena inequívoca a los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. Y
dice que constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Obviamente que lo era, ¿no? Van a expresar el sentido pésame, insta aquí a todos los estados, y es importante esta parte aquí. Subraya que los responsables de la prestar asistencia, apoyo o abrigo a los anteriores organizadores y patrocinadores de estos actos tendrán que rendir cuentas por sus actos. Es decir, aquí sí dicen, nos vamos a ir por ustedes. ¿Qué fue lo que pasó después? Pues vino la intervención militar en Afganistán en busca de Osama. Hasta sean la broma aquella muy pesada que decía si Osama, pues los mata, ¿no? A todos le encuentran las circunstancias. Y bueno, se exhorta a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos por prevenir y prevenir actos de terrorismo, entre otras cosas, cooperando más y cumpliendo más plenamente con los convenios. Es decir, aquí sí hubo una determinación por parte de toda la comunidad internacional de inmediato. Obviamente esas consideraciones pues no son iguales en casos más o menos que podrían tomarse como recíproco. Déjenme buscarles una más que quería yo buscar. Miren, ahorita les voy a comentar de otra. La del 2016. Ah, sí. En el 2016 también hubo una terrible circunstancia. ¿Se acuerdan que les dejé ver el documental de Nacido en Gaza? Bueno, vamos a ver cómo lo resolvió el Consejo de Seguridad, que también es una, como dijera Chuponcito, una chulada, que no es lo mismo, ¿verdad? Y aquí hay un problema también brutal, ¿no? Hubo una violencia extrema, también muchos muertos, condenando, dice, todas las medidas que tienen por objeto de alterar la composición demográfica, el carácter del Estatuto de Territorio Palestino ocupado del 67, los territorios ocupados, que ilegalmente sigue ocupando Israel, incluida Jerusalén Oriental. Ayer estaba viendo los de Twitter, y a los que sigo, pues ayer estaban sacando a gente de sus casas, a palestinos, que comunidades judías los quieren sacar. La construcción y expansión de asentamientos de traslados, de los colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas, el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario, y resoluciones pertinentes. Es decir, hay un reconocimiento por parte del Consejo de Seguridad que está habiendo una violación a todas las normas internacionales, a las normas de Uscogen. Y dice que fue sangre de preocupación, a continuación, recordando la obligación prevista en la hoja de ruta, es decir, para poder llevar a cabo todas estas circunstancias, y condenan los actos de violencia contra civiles incluidos, reiterando la visión de una región en que dos estados democráticos, Israel y Palestina, vivan a un lado del otro. Pero no hay posibilidad porque Israel no permite que exista el Estado de Palestina. No le permite. Dentro de sus fronteras, pues ¿cuáles fronteras? Ya se los dije que los israelíes no quieren tener sus fronteras, pues porque así pueden robarse las tierras. Y entonces, pues ya nada más le dicen, reafirma que el establecimiento de asentamientos en el territorio palestino del 67 no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo para el logro de la protección binacional y de una paz general justa y duradera. Destaca la cesación completa de todas las actividades israelíes de asentamiento, exhorta a los estados a que, teniendo el presente párrafo 1 de la presente, establezca una distinción y relaciones pertinentes. Y los exhorta a que adopten medidas para prevenir los actos de violencia. Yo le busqué hasta esta resolución y nunca dice hágase o se va a hacer algo. Y al final, fíjense nada más, confirma su determinación de apoyar a las partes a lo largo de las negociaciones y en la aplicación de un acuerdo. ¡Ah, qué bonito! ¿Te das cuenta cómo si hay un doble rasero? No van a ir por ellos, ni los van a sancionar, ni los van a meter ahí al orden. Sí, hay un reconocimiento, violaciones a derechos, a los asentamientos, pero el Consejo de Seguridad pues, tienen un aliado Israel ahí. ¿Quién es su aliado? Estados Unidos. Todas las resoluciones que se dictan en contra de Israel son vetadas por Estados Unidos. Si saben que pues, pueden andar haciendo todas sus maldades, lo reconoce el Consejo de Seguridad, pero como no me va a pasar nada, pues me protege mi compadre. Entonces, de hecho, hay bases aéreas militares estadounidenses ahí, ¿verdad, profe? Ah, no, pues
Ya lo dijo Joe Biden en un video que circuló en las redes un poco en los años 80. Si Israel no existiera en Medio Oriente, tendríamos que inventarlo. Es parte también de tener una presencia militar ahí. Es su socio en todos sentidos. Bueno, pues esas son las resoluciones. El Consejo de Seguridad es lo que va a hacer. Y lo hace de una manera, bueno, pues, que sí funciona a veces, pero podría mejorar en otros sentidos. ¿Verdad? Vuelvo un poco acá. Por eso les digo, hay que revisar lo que hace la ONU. Vuelvo acá, estábamos en el mantenimiento de la paz. Igual aquí, ¿qué hacen las Naciones Unidas? Ya lo revisamos aquí. Entregar ayuda humanitaria es importante. Tenemos la UNICEF, la FAO, todas estas instituciones que van a aliviar el sufrimiento humano en ciertas regiones que de verdad están muy, muy, muy atrasadas. El promover el desarrollo sostenible, sobre todo cuando hay regiones que pueden tener un atraso total. Y defender el derecho internacional. Esto es bien importante. ¿Cómo lo van a defender el derecho internacional? Vamos, esto es lo que nos interesa a nosotros. Mediante resolver disputas entre Estados miembros y la principal, la Corte Internacional. Pero no todos se someten a la Corte Internacional de Justicia. Hay casos muy, muy terribles en donde, pues sí, son responsables, pero no me voy a someter a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pues este es el principal órgano de justicia de la ONU. Y resuelve disputas legales entre estados, de acuerdo con el derecho internacional, asesora las cuestiones legales remitidas desde órganos y agencias especializadas de la ONU. Va a estar compuesta por 15 jueces, elegidos por un periodo de 9 años, por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Es decir, no solo por la Asamblea. Esos jueces deben de tener el visto bueno de las potencias internacionales. Para abordar crímenes de guerra, los de lesa humanidad, de genocidio. Hay varios casos interesantes que son parte de la ex Yugoslavia. Todavía hay crímenes de guerra brutales cuando estaba Slobodan Milosevic, violaciones, desapariciones, limpieza étnica, lo que habíamos dicho en Ruanda, Tribunal Especial para Sierra Leona, los tribunales de Camboya, para Líbano, también para los tribunales penales. Es decir, hay varios y está parte de la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que ya los hemos visto para cuestiones marítimas, ¿no? Pero ya son tribunales e entidades independientes. Notamos un poco el derecho internacional, y ya nos va a dar pues sus principales órganos: Consejo de Seguridad, Derecho Internacional, Asamblea General, que tiene que ver con Derecho Internacional, y la Asamblea General. Ahí si el rato se dan su vueltecita, ustedes lo van a poder. Me regreso un poco acá a la estructura. Lo primero es la Asamblea General. Es un órgano representativo, deliberado de la ONU, y lo único que cuenta con representación universal al estar representado 193 miembros. Creo que nada más faltará un país o dos, no somos 200 países. Creo que el Vaticano no está contado como Estado, tiene una representación, pero no es como un Estado como tal. El Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Financiera, la Corte de Justicia y la Secretaría. Estos son, así que la estructura básica o cómo está dividido las Naciones Unidas. Me voy para irme a otro tema aquí. Y voy a un tema histórico, de cómo es que la Corte Internacional de Justicia a veces funciona y a veces no. No, la semana pasada o hace dos vimos sobre el asunto de la guerra en Nicaragua. No sé si lo recuerdan, que hablamos de cómo eran unas guerras crueles y fratricidas. Y fue en El Salvador. En El Salvador vinieron a hacer el pacto del Castillo de Chapultepec, los acuerdos del Castillo de Chapultepec para disminuir sus... Bueno, en Nicaragua no pasó tan fuera de esos años también la guerra. Y fue una guerra brutal, también donde tuvieron ahí metidas sus manos los Estados Unidos. Y lo narra muy bien Noam Chomsky. Yo espero que sepan quién es Noam Chomsky, ¿verdad? Permítanme. No. ¿No? Y se los voy a recomendar como universitarios, Ustedes como universitarios deben saber quién es Noam Chomsky. Noam Chomsky es uno de los lingüistas y filósofos más importantes de Estados Unidos. Pero no es un filósofo y lingüista cualquiera. Noam Chomsky es uno de esos críticos ácidos más importantes. Si quieren aprender historia de Estados Unidos de una visión distinta, lean a Chomsky. De hecho, Chomsky estuvo en la Ciudad de México en el 2009 en la sala de Nezahualcóyotl, más bien en la universidad, hablando de varios temas y dijo, el Tratado
Tratado de Libre Comercio fue redactado en el Pentágono, el original, el de 1992, porque veían que las relaciones México-Estados Unidos no eran tan malas, pero tenían el ascenso de un gobierno de izquierda. Y para evitar un problema de esos, mejor encadenaban las relaciones comerciales mexicanas con las estadounidenses, pues no había un tratado. Y no importaba quién fuera a gobernar, ya estaba el tratado hecho y ya estábamos encadenados a su economía, cosa que es así. Por mucho que Andrés quisiera decir, ya no quiero el tratado, que le digan que es comunista, que es socialista, que es primo hermano de Fidel, las mentiras, no puede salirse del tratado de comercio, más hasta firmó el nuevo, que no se puede. Y entonces eso fue planeado. Vean a Chomsky, se lo voy a pasar la liga más tarde. Bueno, entonces Chomsky, que es este gran filósofo, nos va a dar una interpretación de un caso cierto y serio. Sobre todo de ese año del 2001. Este artículo se los voy a recomendar mucho. El terror como política exterior de Estados Unidos lo va a dar Noam Chomsky, se los voy a recomendar mucho. Y dice algo muy importante sobre lo que fue el 11 de septiembre. Esta frase incluso hasta la repitieron algunos analistas. El mundo se ve muy distinto según si es usted quien tiene el látigo o quien viene siendo azotado durante cientos de años. No es lo mismo que tú tengas el látigo que te lo aplique. Habla un poquito acerca del terrorismo histórico, ¿no? Y de cómo dicen, no, el terrorismo también es de Estado. Y aquí nada más, durante estos casi 200 últimos años, esta parte, Estados Unidos expulsó, casi exterminó a la población indígena. Varios millones de personas, conquistó la mitad de México, llevó a cabo depredaciones en toda la región, en el Caribe, en Centroamérica, y a veces más allá conquistó Hawái y las Filipinas, matando a 100,000 filipinos. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha extendido su dominio mundial de un modo que no necesito describir, pero siempre lo hizo matando a otros con una lucha extra. Y entonces, vamos un poquito más, cuando habla acerca de la administración Reagan. La administración Reagan, aquí, me voy a meter aquí que en la guerra de Nicaragua, respondió a esta plaga difundida de los depravados opuestos a la iglesia porque se han creado terroristas, con otra extraordinaria red terrorista, de una dimensión totalmente novedosa, lo cual generó atrocidades masivas en todo el mundo, sobre las cuales no entraré en detalle. Y dice este caso, fíjense bien, solo mencioné un caso, no es el más extremo, pero seguramente el más controvertido. No lo es debido a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero eso es este caso es inobjetable, al menos entre la gente que una mínima preocupación por la ley internacional y los derechos humanos y justicia. Habla acerca de cuando los Estados Unidos, del terrorismo internacional, dice, y fue mucho más extremo que los acontecimientos del 11 de septiembre. Me refiero a la guerra de Reagan, Estados Unidos contra Nicaragua, que dejó miles de muertos en un país de ruinas, quizás fuera de toda recuperación. Nicaragua no respondió, pero no con bombas. Lo hizo llevando su caso a la Corte Internacional de Justicia. No tuvieron problemas en sus evidencias, había todos los elementos. La Corte aceptó su caso, falló a su favor, condenó el uso ilegal de la fuerza, que es lo que hemos visto, el uso ilegal de la fuerza de Estados Unidos. Ordenó que detuviese sus crímenes y que pagara indemnizaciones masivas. Estados Unidos rechazó con total desdén el fallo de la Corte y anunció que a partir de ese momento no aceptaría su jurisdicción, y Nicaragua recurrió al Consejo de Seguridad de la ONU, que solicitó a todos los estados que respetaran la ley internacional. Nadie fue mencionado, pero todo el mundo comprendió. Estados Unidos vetó la resolución, es decir, yo soy juez y parte. Ese es el problema, o sea, debería de haberse abstenido por ser un estado acusado. Hoy es el único estado que ha sido a la vez condenado por la Corte por terrorismo internacional y que ha vetado una resolución del Consejo de Seguridad y que solicitaba a los estados el respeto a la ley internacional. Nicaragua acudió luego a la Asamblea General, donde técnicamente no existe veto, aunque un voto negativo estadounidense es equivalente a uno. La Asamblea difundió una resolución similar con la oposición de Estados Unidos, Israel y yo diría sus amigos de El Salvador. Lo que es El Salvador y Honduras son sus incondicionales. Al año siguiente, Estados Unidos apenas pudo sumar a su causa. Israel, por ende, solo esos dos votos se pusieron al respeto de la ley internacional. Imagínate pues, cómo está la onda. A esas alturas, Nicaragua ya no tenía más herramientas legales, intentó por todos los medios, pero por lo visto este mundo regido por las fuerzas, eso
no funciona. Un caso real, un caso simple. Y no está muy lejos, ¿eh? Esto pasó en los 80. Bueno, si alguno desea saber más de estos temas, porque para mí sería muy fácil decirles una clase de monografía y decirles que sí tiene la ONU, que no tiene la ONU, qué bonita la ONU, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Y la estatua que está enfrente de la ONU con la escritura de la Biblia de Isaías, donde dice, y los hombres convertirán sus espadas en arados, y qué maravilla, ¿no? La utopía hecha realidad, el mundo de ya sin violencia. Pero estos son los ejemplos. La fuerza de los poderosos y los dominantes. No digo que la ONU no sirva, tiene muchas cosas buenas la ONU. Promueve el desarrollo internacional, ayuda, sobre todo tiene fines muy, muy prácticos, pero podrían ser mejores. Otros casos que ahorita deberían estar. Les dejé, por cierto, anoche. ¿Y quién me pudo ver? ¿Qué viste en el video? Profesor, buenos días, compañeros. ¿Pero cuál video? ¿El de Razán? En enero. Ah, ok. Sí, bueno, pues Razán fue un caso muy comentado en el 2018, el 1 de marzo, me parece. No, de junio. De junio. No. No. Cumpleaños. Ah, ya. Luego. Bueno, y bueno, pues, era un paramédico. Ella era paramédico y pues andaba ayudando a la comunidad internacional. Y resulta bueno que le tocó el conflicto en la franja de Gaza, donde el Estado israelita dispara y una de esas balas la mata y hiere a otros paramédicos que también estaban prestando ayuda en esa zona que estaba de fuego. Aquí lo interesante es bueno, no que los hebreos hayan los judíos hayan disparado, ¿no? Porque sabemos que de manera arbitraria lo hicieron, sino el deslinde que se hizo, la justificación, desde mi punto de vista, de la justificación que se le da, la no condenación, la omisión que se hace por parte de la ONU y de todos los organismos internacionales, que yo sigo opinando que la ONU solamente es una institución de ornato, y no para todos los estados, sino para los que gustan lucir pomposos en la puerta, como Estados Unidos. Y pues bueno, aquí no hubo ningún tipo de más allá de sus fronteras, de posturas que pudieran ayudar a mediar esta parte, ¿no? Porque ni siquiera se llegó a eso, ¿no? A la mediación, no hubo una condenación, no hubo nada. Fue un paramédico caído en la línea de fuego, ¿no? Le tocó mala suerte y pues hasta ahí se quedó. Mala suerte cuando te pegan por la espalda, imagínate. Así es. Y el caso de Razán no solamente fue ella el paramédico herido, sino hubo me parece que Mir y otros paramédicos que estuvieron ahí. Disparan a través de francotiradores desde la línea del Estado hebreo y hacia adentro 150 metros más, o me parece que eran 18 yardas o algo así, dentro del Estado. O sea, no disparan en la franja de Gaza, disparan con francotiradores hacia adentro del Estado, ni siquiera en la línea, O sea, ya no había justificación, los habían bombardeado con ganas de lacrimógenos, no había necesidad de violencia y sin en cambio, bueno, pues se le disparó, esta bala pues la mata, ¿no? Y bueno, pues fue una cuestión de yo nada más entre mis la puntualización que puedo hacer es que un francotirador no puede disparar a libre arbitrio. Hay protocolos, tuvo que pedir permiso y este permiso aquí lo es quién se lo dio y bajo la orden de quién, porque pues no se justificaba lo que pasó y pues bueno, es básicamente lo que pude lo describes bien, muy bien. Y mira aquí en la foto de su funeral, va incluso aquí con su chaleco con el que ella estaba trabajando, auxiliando a los heridos. Aquí va con su chaleco. Es decir, ella es el único que llevaba su chaleco, que le identificaba como miembro de la Media Luna Roja. Es decir,
y hasta la fecha este caso sigue abierto, nunca hubo, y al final Estados Unidos tampoco apoyó ciertas resoluciones, se quedó como tal ahí, bueno, en memoria, en recuerdo de esta joven que no debió de morir así, y como digo, ahí están estos elementos. Y el caso de los niños, como lo vimos en el documental, que estaban jugando en la playa de Gaza, unos niños jugando, y te disparan y los matan. La completa violación al derecho internacional, al derecho humanitario, a todo lo que es humanamente decente y deseable contra la moral, las cuestiones. Pero bueno, esta es la ONU pues está para varios elementos importantes. Entonces, pues, básicamente eso es lo que tenemos. La ONU tiene su Carta de las Naciones Unidas, está reglamentado, el secretario general ahorita pues es una persona importante, tiene una representación, los organismos internacionales tienen representaciones ante la ONU, y no tenemos pues dos opciones más que seguir en ese sistema jurídico legal internacional, o a lo mejor un día con ese serio, ¿no? Pues reformarlo y a ver qué se hace. Sí, Verónica, tu orden. Sí, profesor, con respecto al documental de Nacido en Gaza, sí, no solamente los bombardean, sino hacen que se mueran de hambre, porque claro, les quitan todos sus, ahora sí que la oportunidad de sobrevivir, por ejemplo, sus animales, sus cosechas, a los pescadores, como es una zona pesquera, no los dejan pescar más allá de una zona límite, y si se pasan los bombardean, les hunden sus embarcaciones. Entonces buscan de todas las formas posibles eliminarlos. Eso es lo que yo me percaté del documental. es una limpieza étnica, es el apartheid, entonces, pero está tolerado por las grandes potencias. Dice Jean Papé que no solamente lo hacen Estados Unidos, sino lo sabe en Alemania, lo sabe Francia, porque ellos son los que les venden las armas, ellos saben lo que está pasando, pero no se quieren meter en problemas. Entonces, estamos en presencia de una simulación jurídica del orden jurídico internacional para decir pues que sí se van a respetar los derechos humanos, vamos a evitar los conflictos internacionales, no a la violación de los derechos humanos de los niños, los menores. Si meten a los niños a la cárcel, o a veces los molestan por traer su bandera de Palestina, y eso pues sucede en el Medio Oriente. En América pues también tenemos nuestros propios conflictos ya menores, pero lo sigue habiendo. Por ejemplo, la semana que viene vamos a ver la OEA. Ayer estuvo genial cuando Marcelo en la conferencia le preguntan sobre Almagro y dice, es el peor secretario general que hemos tenido en la historia, ¿no? Y ya muy ardilla se vio, perdón la expresión, se vio muy mal Almagro, y dice, no, pues es que no me quiero, algo dijo de las obras del metro, un comentario deleznable a través de una tragedia, ¿no? Le menciona que dice que él es un hombre de buenos sentimientos, y lo que le desea pues a Ebrard es que no se le vuelva a caer ninguna de las obras, ¿no? No, hubieran visto, por eso les dije, dense una vuelta en el Twitter y está terrible. Bueno, Almagro no tiene su conciencia tranquila, se murió por sus decisiones en la vida. No, maestro, fíjese que detrás de esto es la cortina de humo que se está presentando ante esto, ¿no? O sea, habría que ver el papel, o sea, ¿por qué Almagro con ese cinismo, con esa esa desvergüenza, esa falta de calidad moral para poder criticar a la institución gubernamental en turno? O sea, un agente de esa calidad moral pueda hablar tan a la ligera, ¿no? Cuando que el gobernador de Nuevo León y todos estos gobernadores no conformes con el orden, pues bueno, fueron a pedirle chiche y a criticar y a pedir su intervención, que es realmente lo que yo considero que debería desde hace los medios estar difundiendo. Hubo gobernadores irresponsables que fueron a pedir la intervención a este tipo, que como usted bien ya lo apuntó, es un abogado criminal, ¿no? Una persona... Un criminal. Caramba, ¿no? No pudo haberlo recibido Almagro, porque Almagro no recibe a nadie así nada más porque sí, como secretario de la OEA. Esos son intereses muy, muy serios. Ya llegué y te toco, no vengo a verte porque, ¿qué crees? Me están diciendo allá en México que reparto tarjetitas. No, eso fue otro boleto. Y bueno, nos vamos a ver eso en la semana que viene. Ya estamos muy cerquita de nuestra segunda clase, igual platicaremos, y gracias Sergio por esa plática.
y platicaremos sobre la OEA y todos estos asuntos y los organismos regionales que ya nada más nos faltan. Bueno, pues esto es lo que tenemos para platicar hoy de la ONU, cómo sí funciona y cómo no funciona, y de cómo el Consejo de Seguridad, bueno, puede mejorar y debería mejorar. Pero bueno, este es un mundo bipolar, en muchos sentidos también, o multipolar. Y debe de haber conciliación en todo. Ojalá algún día lleguemos a tratar esa utopía. Pues mañana es la oportunidad, profesor. Mañana hay votaciones nacionales y ojalá impere la razón desde una perspectiva, pues bueno, una postura muy, muy imparcial, basada en el raciocinio, basada en los resultados, ¿no? Porque hay mucha gente que está con todo, desgraciadamente, pues bueno, se habla. Algunos hablamos porque Dios es grande, ¿no? Y nos ama, pero de veras no hay un análisis profundo sobre la cuestión. Háganlo, por favor, y yo espero que salgan a votar el día de mañana y ¿Sí? una jornada pacífica y donde demostremos que como mexicanos, no importa quién gane nuestra comunidad, que gane bien, que gane sin fraude, que gane la democracia por la que Panchito Madero luchó. Exacto. Y tantos otros, ¿vale? Que gane. Hay que votar por la democracia, defender las instituciones y el Estado de Derecho. Ya lo dijo Plutarco Elías Calles, debemos de pasar de la condición histórica de un país de caudillos y hombres a la condición histórica de un país de instituciones y de leyes. Entonces, ¿vale? Pero los abogados deben ser también en sentido crítico de la realidad jurídica. El abogado debe tener esa cultura general. Por eso les doy estos elementos, no solamente para que pues, ¿qué hace la ONU? No, veamos lo que se hace y lo que no hace. Y si les gustó el texto de Noam Chomsky, se los mando en un rato, ¿vale? Bueno, cuídense mucho, nos vemos la semana que entra. Gracias, profesor. Gracias, bonito fin de semana. Hasta luego, nos vemos. Gracias, bonita semana. Gracias.